Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para resolver juntos esta bonita ecuación logarítmica que la hemos calificado de instructiva, ¿no? Y que les leo su composición. Nos piden resolver logaritmo de 20 en base 2x igual al logaritmo de 5 en base x, ¿no? Donde obviamente x que es la base de uno de ellos y 2x es la base del otro. Bueno, se trata pues de encontrar el valor de x, ¿no? Teniendo en cuenta que al ser base de un logaritmo, eso pues tiene algunas cosas que verificar. Y de eso se trata, ¿no? Y si me permiten, para comenzar con la explicación, vamos a explicarles, ¿no? Bueno, se nota pues que las bases son diferentes, 2x y x, ¿no? Entonces, lógicamente que hay que recurrir a la fórmula del cambio de base en los logaritmos, ¿no? Que le hago recordar, cuando usted quiera cambiar el logaritmo de un número que está en una base b a otra base, por ejemplo c, entonces eso es lo mismo que el logaritmo de ese número en base c, dividido entre el logaritmo de la base que estaba en un comienzo, entre la nueva base, ¿no? O sea, el logaritmo de la base antigua B entre la base nueva C. Bueno, y eso lo podemos justamente poner en práctica para tanto el logaritmo de 20, ¿no? Como para el logaritmo de 5. Pero como el logaritmo de 20 está en función de 2x, ¿no? Entonces a ese logaritmo le vamos a emplear la fórmula del cambio de base, ¿no? Para que sea x. Entonces, ¿no? Eso se plantea acá, ¿no? Decimos que el logaritmo de 20 en base 2x es lo mismo que el logaritmo de 20 en base x dividido entre el logaritmo de 2x, que era la base antigua, entre en la base nueva, que es x. Y bueno, 20 pues tiene factores, por ejemplo, lo podríamos descomponer en 4 por 5. Entonces les hago recordar la propiedad del logaritmo de un producto. Cuando usted tiene un logaritmo que se aplica a un producto, digamos A por B, en una base C, eso es lo mismo que la suma de logaritmos de ambos factores, o sea, el logaritmo de A en base C más el logaritmo de B en base C. Bueno, si se aplica eso y se descompone este en 20 en 4 por 5, ¿no? Y teniendo presente que 2x es un producto, 2 por x, le aplicamos entonces, ¿no? Esta formulita del producto y así tendríamos en el numerador que esto sería el logaritmo de 4 en base x más el logaritmo de 5 en base x, ¿no? Y acá ya la hemos justamente empleado, entonces como es 2 por x, sería el logaritmo de 2 en base x más el logaritmo de x en base x, que como el número y la base son iguales, entonces por propiedad se sabe pues que ese logaritmo es 1. Entonces, este logaritmo de 20 en base 2x lo podemos sustituir por la expresión que les remarco acá. Eso lo llevamos en la ecuación original, ¿no? Y entonces ahora tendríamos logaritmo de 4 en base x más logaritmo de 5 en base x, dividido entre 1 más logaritmo de 2 en base x, eso es lo mismo que el logaritmo de 5 en base x. Y bueno, hay que formular las operaciones que están indicadas. Por ejemplo, este denominador pasará pues, al segundo miembro a multiplicar, como tienen aquí a la vista ese hecho, ¿no? Entonces, así tendrán que ejecutar este producto, cosa que hemos hecho acá. Logaritmo de 5 en base a x por 1, pues es el logaritmo de 5 en base a x, más el producto de estos dos logaritmos, y eso será igual al logaritmo de 4 en base a x más logaritmo de 5 en base a x. Pero ya podemos ir desdoblando este 4 como 2 al cuadrado y aplicar pues ahí otra propiedad conocida. Cuando usted toma logaritmo a un número que está elevado a una potencia, por propiedad de esa potencia baja, y entonces esto se convierte pues, en dos veces el logaritmo de 2x, más el logaritmo de 5 en base a x, igual a lo que teníamos en el segundo miembro, que es el logaritmo de 5 en base a x, más este producto de logaritmos. Pero se nota acá que estos dos logaritmos de 5 pues, tienen el mismo signo, y son términos iguales, entonces cualquiera que pase de un miembro al otro pasará con signo cambiado y cancelará pues, estos logaritmos de 5 en base a x. Si eso se hace, ¿qué cosa nos queda? Bueno, de acá nos queda
dos veces el logaritmo de 2 en base x, y acá nos queda el producto del logaritmo de 2 en base x por el logaritmo de 5 en base x. Cuestión que podemos llevar todo ese conjunto al primer miembro y por lo tanto tendríamos 0 en el segundo miembro, y nos damos cuenta acá que hay un término común que el álgebra manda pues en esos casos, ¿no? Sobre todo cuando el segundo miembro es 0, factorizar. Entonces factorizamos el logaritmo de 2 en base x tal como tienen acá, y si eso se hace, pues acá me va a quedar 2 y acá solamente me va a quedar el logaritmo de 5 en base de x igual 0. Y como manda el álgebra en estos casos, cada factor se iguala a 0. Entonces igualamos el primer factor, logaritmo de 2 en base de x igual 0. Entonces tenemos en cuenta que este número 2 al cual se le ha tomado logaritmo debe ser la base elevada a esta potencia que es 0, pero x a la 0 es 1 y entonces no se cumple la igualdad de acá, 2 igual a 1, eso es un absurdo, lo que significa que eso no provee ninguna solución. Muy bien, permítame cuadrar las hojas por favor para continuar con la explicación. Consecuentemente, ahora lo que queda es tomar el segundo factor e igualarlo a 0 y queda 2 menos logaritmo de 5 en base a x igual 0. Si pasan, intercambian, ¿no? Uno de ellos va al otro miembro, entonces no quedaría que el logaritmo de 5 en base a x es 2, lo que significa que si esta base x se eleva al cuadrado, eso debe de devolverme, ¿no? Por definición del logaritmo, el número 5, y esto es una ecuación algebraica, ¿no? Entonces, y tiene dos raíces, ¿no? No es un valor aritmético, ¿no? Sino es una ecuación que tiene dos raíces, las cuales son lógicamente más o menos raíz de 5, ¿no? Entonces, un valor que hay que tomar en cuenta es más raíz de 5 y el otro es menos raíz de 5. Pero tengan en cuenta, y eso se lo dije al comienzo del video, que x es la base de un logaritmo y para estar en el campo de los números reales, esa base no puede admitir un valor negativo. En consecuencia, menos raíz de 5 no puede ser solución. Y lo único que nos queda es concluir que el valor buscado de x es justamente raíz cuadrada de 5, ¿no? Como ven, ha sido un problema muy bonito, instructivo, porque hemos usado diferentes técnicas del álgebra, sobre todo el asunto del cambio de base, que le suele confundir a muchas personas, y espero que con esto, ¿no? les ayude en su entendimiento. Ahora, por supuesto, usted puede comprobar. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sabemos que x es igual a raíz de 5, eso lo llevamos a la ecuación original, y eso nos llevará a tener logaritmo de 20 en base 2 raíz de 5 igual al logaritmo de 5 en base raíz de 5. Muy bien, entonces veamos qué ocurre con el logaritmo de 20 en base 2 raíz de 5. 20 es 4 por 5, ¿no? Y podemos hacer acá el desdoblamiento de que 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado, pero 5 lo podemos escribir como raíz de 5 elevado al cuadrado también. Y de acuerdo a la regla de los exponentes, estos se pueden reunir como 2 raíz de 5 elevado al cuadrado. Entonces así tendríamos el logaritmo de 2 raíz de 5 al cuadrado en base 2 raíz de 5. Nótese que el número es el cuadrado de la base y entonces eso conlleva pues, que este resultado debe ser 2, ¿no? Amén de que ya sabe que cuando tiene un número elevado a una potencia, esa potencia por propiedad baja a multiplicar, tendría dos veces el logaritmo de 2 raíz de 5 en base 2 raíz de 5, eso va a ser 1, 2 por 1, 2. Así que el miembro de la izquierda nos conduce a tener el valor de 2. Ahora, ¿qué cosa ocurre con el logaritmo de 5 en base raíz de 5? Bueno, podemos usar el mismo artificio de considerar este 5 como raíz de 5 elevado al cuadrado, ¿no? Y por supuesto, por propiedad, este cuadrado baja a multiplicar el logaritmo y tendríamos pues dos veces el logaritmo de raíz de 5 en base a raíz de 5, lo que es cuando el número de bases son iguales, el logaritmo vale 1, entonces quedaría 2 por 1, 2. Entonces esta igualdad se confirma porque llegamos a tener que 2 es igual a 2 y eso comprueba que efectivamente la solución de esta bonita ecuación y muy instructiva, ¿no? Es x igual raíz cuadrada de 5. Bueno, espero, no, más que esperar, estoy convencido que de esta manera, con este video, seguimos contribuyendo
con su aprendizaje matemático de muchos de ustedes. Y a cambio de ello, pues yo siempre les pido que se suscriban a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para seguir trayéndoles semana por semana un video bonito, interesante, que contribuya con ese aprendizaje matemático. Muchas gracias y hasta el siguiente video.